hoy planteamos el tema de Cascorro, que hemos ido todos por el rastro por Madrid, hemos visto allí un monumento que había... Sí, este es un programa, digamos que merecido, porque este hombre se llamaba Eloy Gonzalo García. Es un hombre muy olvidado porque muy poca gente lo conoce, incluso algunos lo confunden con lo que es Cascorro. En fin, queremos explicar brevemente, hacerle un poco de justicia y hacerle un recuerdo por la conducta que tuvo hace exactamente 120 años, 120 y pico. Bien, este hombre, Eloy Gonzalo, nace en Malaguilla, en Guadalajara, en un pueblecito, el 1 de diciembre del 68, pero ese mismo día su madre lo lleva a la Inclusa en Madrid y allí por la noche lo deja en un cesto y deja una nota. Esta nota la podemos leer porque consta ahora mismo, está en el archivo de la Comunidad Autónoma de Madrid, se conserva esta nota en la que decía simplemente que este niño nació a las 6 de la mañana, está sin bautizar, hacía mención a eso, rogamos que lo llamen Eloy Gonzalo García, hijo legítimo de Luisa García, soltera natural de Peñafiel, abuelos maternos Santiago y Vicenta. Con estos datos lo recogieron en la Inclusa y en aquella época pues le buscaron una nodriza, que es lo que se buscaba en la época. Había una mujer de un guardia civil, una tal Braulia Miguel, que había parido hacía poco y se le había muerto el niño. Y en fin, entonces podía darle de mamar a Eloy y lo prohijó durante 11 años. Por esta labor las nodrizas cobraban 30 reales al mes. Que bueno, que era una ayudita para la época. Así estuvo hasta los 11 años con esta familia, que al parecer pues lo trató bastante bien. Pero a los 11 años, pues ya como todos los chavales de la época, se fue a buscarse la vida por Madrid, pues empezó a ser aprendiz de albañil, aprendiz de carpintero, barbero, labrador, en fin, lo que iba pudiendo hacer. Al final encontró camino en el ejército. En 1889, con 21 años, se alista en el ejército. En la ficha militar dice que medía 1,75, que era así, con los ojos azules y castaño. Y parece ser que como militar se desempeñaba bien, hasta el punto de que en solo 2 años pues se hizo cabo y, en fin, progresó bastante bien en el ejército. Era un hombre bastante capaz, hablan bien los informes militares, y entonces él quería meterse a carabinero, que por lo visto pues estaban mejor considerados, pero al final pidió traslado a Algeciras, a un destacamento de allí, y se lo concedieron. Allí en Algeciras empieza ya la mala suerte de este muchacho, porque primero se enamora, que eso no es que sea mala suerte, pero en este caso pues puede ser que lo sea. Se enamora de una chica, parece ser que la relación va muy bien, y nada, y ya estaban llevando en palabras lo que era la boda y la pedida, en fin, hacer las cosas bien y casarse. Y en una de las visitas que le hace, pues tú sabes lo que es la goma, Carmen, la goma, lo que hacen los ciclistas. Los ciclistas cuando se escapan 4 o 5, de repente uno se queda colgado y vuelve a unirse. O sea, va entrando y saliendo en el grupo, entrando y saliendo. Pues eso es hacer la goma. Bien, pues él llegó a su casa allí a ver a la novia y se encontró haciendo la goma al teniente con la novia, a su teniente de su destacamento, haciendo la goma. En esto que el hombre pues se le va la cabeza, no se sabe bien lo que pasó, pero en fin, parece ser que en el informe sacó la pistola, intentó pegarle un tiro al teniente, le dio un guantazo, en fin, hubo una pelea. Si hubiera sido al revés, tristemente, pues probablemente se hubiera quedado en nada. Si el teniente le mete 2 guantazos al amigo, pero un cabo a un teniente, pues le hicieron un proceso militar hasta el punto de que lo condenaron nada más y nada menos que a 12 años de cárcel en una prisión militar. Y lo meten con sus cuernos. Pues no, y 12 años a la cárcel. Y encima degradado. Con grilletes no, con cuernos. Con cuernos y degradado. Prisión mayor con cuernos. Bien, pues el caso es que lo meten en la cárcel. Y aquí hay una cosa curiosa, estamos hablando ya de 1895. Hay una cosa curiosa, y es que había un real decreto. Al haber estallado la guerra en Cuba de independencia, en 1895 se necesitaba gente para luchar en Cuba. Y entonces habían hecho un real decreto que todos los reos que no tuvieran delitos de sangre, que estuvieran en prisiones militares, podían purgar su pena y salir de la cárcel siempre que se alistaran al ejército expedicionario en Cuba. Expedicionario no, porque Cuba era España todavía. El caso es que él se hacía la instancia, y esto es lo curioso. Tú ahora mismo haces una instancia para abrir un negocio, para cualquier cosa, o para poner en tu casa un toldo, y pues estamos hablando de 10 meses, 11 meses, año y medio. Bien, pues echó la instancia en aquel momento y a los 20 días estaba en el barco yendo para Cuba. O sea, hay que ver la rapidez de la gestión administrativa del siglo XIX español. Online. Vale, sí. El tío echó la instancia y a los 20 días le dijeron, tira para el barco.
Se fue a La Coruña, allí en La Coruña embarcó en un vapor que se llamaba León XIII y se fue a Puerto Príncipe en Cuba. Allí desembarcó y nada más desembarcar el pobre pilla la sarna, ¿no? Él llegó allí, pilló la sarna, se curó de la sarna y lo destinaron al pueblo, el pueblo de Cascorro. El pueblo de Cascorro, dentro de la provincia de Camagüey, está a unos 60 kilómetros de la capital de la zona. Y allí estaba destinado al mando de un capitán llamado Neila, un destacamento de 200 personas, pues allí en el pueblo, que sería pues un villorrio de 3 al cuarto. En esto que los independentistas cubanos pues cercan el pueblo y son 3.000 tíos al mando de un tal Calixto García, que se murió en 1900, el Calixto García, que era uno de los mandamases de la independencia, y la independencia fue en 1902, es decir, el hombre pues, se murió español, se tuvo que jorobar. El caso es que... Los comentarios son lo mejor, Juancho. El caso es que las anotaciones al margen, eso es lo más interesante. Se murió, no quería, pues toma. Cabreado. Pues el caso es que los cercaron y la situación era, pues evidentemente, pues 3.000... Y encima además tenían un bohío, una cabaña elevada sobre el puesto español, desde el cual disparaban y causaban pues daños atroces, allí mataban gente, en fin, era una situación altamente desesperada. La única solución era que uno saliera un voluntario y dijera, mira, tienes que ir allí, quemar el bohío, que estaba hecho de tablas, de cañas y tal, quemarlo, prenderle fuego, y si eso se destruye, pues tenemos la solución a este problema. Se presentó un solo voluntario, y en este caso era Eloy Gonzalo García. Le dieron una lata de petróleo, él especificó, lo único que pidió fue que le ataran una cuerda a la cintura para que si lo mataban, que era lo más probable, pues tiraran de su cuerpo para que pudieran enterrarlo, que no quedara en manos de los mambises, que eran los revolucionarios, los independentistas cubanos, y que pudieran recuperar el cuerpo, que le dijeron, tirad de la cuerda cuando veáis que me han matado. Total, que coge su caja de cerillas, su lata de petróleo y se desliza entre las sombras de la noche por allí para llegar al bohío. Oye, que lo consigue, que le prende fuego al bohío, que acaba con la cabaña esta y con los cubanos que había dentro, que vuelve a la posición, que la gente sorprendida lo daban por muerto y vuelve enterito e ileso a la posición, y luego hacen un contraataque para echar ya a todos los cubanos que había por allí, que estaban en retirada, y colabora en el ataque. En fin, un héroe dicen que cuando salió, esto ya no lo ha podido constatar el equipo de apuntes históricos, pero se comenta que al salir miró a sus compañeros y dijo a la Madrid, o sea, que era del Madrid. Ya. No dijo nada de Agua Barça. No dijo nada del Atleti, lo dijo. Pero bueno, esto lo pongo entre... El caso es que este hombre, en fin, le dieron las medallas correspondientes, pero fíjate, no por sus antecedentes, que había venido de un penal, fue de nuevo en su patria injusta con él, y la laureada de San Fernando se la dieron al capitán Neila, que era el que mandaba el puesto. A él le dieron la Cruz del Mérito Militar de plata, y no le dieron la laureada que verdaderamente se merecía. Esto estaba pensionado con 7 pesetas al mes para toda la vida. Pero resulta que al salir de allí, el pobre hombre pues cogió una enfermedad muy común de la época de los pobres soldados, que comían un arroz con gorgojos, en fin, un desastre, y coge una colitis ulcerosa gangrenosa, en fin, un desastre, y el pobre muere en un hospital de Matanzas, infectado por esta enfermedad, que morían. Piensa que en la guerra de Cuba murieron 46.000 españoles, pues 41.000 murieron de enfermedad. O sea, 5.000 en guerra y 41 en acción de guerra y 41.000 de enfermedad. La verdad es que te ponen malo y te dicen, te vamos a llevar al hospital de Matanzas, y ya cojona. Sí, ya. No habría otro hospital al matadero, directamente al matadero. No habría otro Aquí Juan Pando, que es un historiador y un escritor, a mí me gusta mucho, ha escrito sobre Anual, sobre las colonias españolas, y dice que es el único caso en la historia. Normalmente muchas batallas son las batallas del nombre del héroe de la batalla, pero en este caso no, este caso es el nombre del sitio el que le da nombre al héroe de la batalla, porque todo el mundo le llama Cascorro cuando él en realidad no se llamaba Cascorro, se llamaba Eloy González. Bien, pues en Madrid, hace poco estuve viendo un programa, le preguntaban a la gente quién era en la plaza Cascorro, que se llama ahora,
hay una estatua suya en la que sale con una soga, una estatua de tal Salaberry con una lata de petróleo, y sale con una antorcha, porque por lo visto el tal Salaberry que hizo la estatua dijo, la cerilla no me sale en la estatua, o sea, es demasiado fina, se me rompe, entonces le puso una antorcha. El monumento lo inauguró en 1902, o sea, cuando ya Cuba fue la independiente, Alfonso XIII. Durante un tiempo, a partir de 1913, se llamó Plaza Salmerón, que era uno de los presidentes de la Primera República, pero el pueblo siempre le llamaba la Plaza de Cascorro, aunque evidentemente sigue sin saber quién era este Cascorro. Eloy González, que sale en la placa de la estatua, está allí en el rastro, y curiosamente en 1945, ya con Franco, le dieron una pensión a los sobrevivientes todavía de diversas acciones, entre ellas la de Cascorro, una pensión de 6.000 pesetas. Quedaban 2 o 3 de la época de Cascorro, pero el pobre Cascorro nunca pudo comprarla. Hay una película que se llama Héroe de Cascorro, que la protagoniza Alfredo Mayo, de 1946, en la cual pues cuentan la historia de este hombre, y hay un documental también de 2019. Es decir, que la guerra de Cuba, en fin, esto había estallado ya hablaremos otro día de la guerra de Cuba en 1895, en febrero, se llamaba el Grito de Baire, que fue que se levantaron 35 localidades para lograr la independencia. José Martí era el que encabezaba esta tal, que le dimos también Matarile, a casi todos, a un tal José Antonio Maceo, que era otro de los gerifaltes. Él llevaba una silla que se había hecho con una palmera, la madera de una palmera, llevaba una silla donde se sentaba en las batallas, y esa silla el general Weyler, que era un general español, se la trajo a España, y hasta hace poco estaba en Mallorca, pero el amigo Pedro Sánchez se la ha dado a los cubanos y no sabemos si nos la devolverán o no nos la devolverán. Lo ha hecho un poco bajo mano, no sabemos si, en fin, ha sido una cesión o no ha sido una cesión. En fin, el caso es contar la historia de este hombre, mandarle un recuerdo y decir que bueno, que se mereció más premio, más reconocimiento del que tiene, y que tristemente todavía sigue siendo conocido como, bueno, tristemente tampoco, pero en fin, como Cascorro, cuando en realidad él se llamaba Eloy Gonzalo, y en fin, es el héroe de Cascorro que queda reflejado en esa. Y hay una canción de la Tuna famosa que vamos a escuchar ahora, en la cual menciona la Plaza de Cascorro, menciona la Plaza de Cascorro, Plaza de Cibeles, sí, todo, y el arco de Cuchilleros, como lugares típicos de Madrid. Lugares típicos de Madrid. Pues con la Tuna nos despedimos, y ya Juancho lo escucharán ustedes el próximo miércoles por la tarde durante la gramola, porque va a ser nuestra nueva ubicación radiofónica. Me lo llevo. Han hecho una oferta que no podía rechazar, exactamente, como el del Padrino. No podía decir que no. La oferta hay que hacerla de ese modo para evitar fugas de cerebros. Juancho, hasta la semana que viene. Muchas gracias a vosotros.